Gracias, presidente. En esta fase de la discusión de este debate, y dado que tenemos tan corto tiempo, solamente voy a referirme a tres aspectos generales de esta ley. Si uno revisa el texto de los dos dictámenes, el de hidrocarburos y este de electricidad, es posible identificar tratamientos muy similares para temas transversales, como son las expropiaciones y el contenido nacional. Sin embargo, debemos aceptar que este dictamen es mucho más claro que el de hidrocarburos. Por ejemplo, este dictamen en su artículo 71 dice: la industria eléctrica se considera de utilidad pública. Procederá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria eléctrica. Aquí dejaron la palabra expropiación. Pero, ¿y qué es la industria eléctrica? El artículo 2 de esta misma ley dice que la industria eléctrica comprende las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la operación del mercado eléctrico mayorista. Todo esto es la industria eléctrica. Es decir, que todo el espacio por donde pasen redes de electricidad o instalaciones para su generación o transformación, además de las instalaciones dedicadas a la comercialización, planeación, control del sistema eléctrico nacional y la operación del mercado eléctrico, todas ellas serán susceptibles de expropiación. Se llegará al extremo de que serán expropiables los predios donde las empresas pretendan instalar sus oficinas administrativas. Vean hasta dónde llegan las intenciones de los redactores de este proyecto de ley. Se trata de una perversión del principio social constitucional. Permítame, senador, perdón que lo interrumpe. Le pido a los senadores y senadoras poner atención, guardar el orden. Estamos en la etapa de la discusión en lo particular. Es importante para los grupos parlamentarios guardarle respeto al senador que está presentando las reservas. Continúe, senador. Gracias, presidente. Se trata de decíamos que vean hasta dónde llegan las intenciones de los redactores de este proyecto. Se trata de una perversión del principio social constitucional de utilidad pública. Mientras en hidrocarburos es posible focalizar en algunas regiones a la población que será afectada por las expropiaciones u ocupaciones temporales, en el caso de la industria eléctrica, con la definición anterior, las expropiaciones cundirán por todo el país, sin importar si son áreas rurales o urbanas. Pero además, los particulares podrán cobrar contraprestaciones por el uso de las franjas de los derechos de vía. Además, espero que ahora sí puedan responder, señoras y señores del PRI, del PAN, del Verde Ecologista, ¿de qué magnitud será la temporalidad de los contratos? ¿De 50 o de 70 años? Porque los contratos serán de entre 25 a 35 años, renovables por otro tanto de tiempo. Entonces, ¿en cuántos años los propietarios de las superficies afectadas van a recuperar sus tierras? Por ello sostenemos que en realidad todo esto será un despojo. Este dictamen también plantea en su artículo 30, fracción cuarta, que el porcentaje mínimo de contenido nacional será determinado por la Secretaría, siempre y cuando los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México no establezcan un porcentaje y existan proveedores nacionales que puedan satisfacer dicho contenido.
Esto reza este artículo. Este artículo es meridianamente claro, no como el de hidrocarburos. Establece que el grado de contenido nacional depende de lo que le permitan los tratados internacionales. Sin embargo, como ya lo he dicho antes aquí, el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su artículo 1106, lo excluye totalmente del contenido nacional porque con la reforma constitucional se levantaron las reservas que existían. El artículo 1101 del Telecán establece que en la medida en que una parte permita realizar una inversión en una actividad protegida por reserva, tal inversión estará cubierta por la protección del capítulo 11, esto es de lo que leímos, que consigna en materia de requisitos de desempeño, o sea, el 1106, que ninguna de las partes podrá imponer ni hacer cumplir ningún compromiso o iniciativa en su territorio para imponer grados o porcentajes de contenido nacional. No habrá ningún contenido nacional. De esta forma, los artículos de los distintos dictámenes que se plantean sobre incorporación de contenido nacional son solo declarativos y con nulas posibilidades de tener algún efecto. De esta forma, ustedes que nos acusan de oponernos a todo, entenderán que nos oponemos porque la mayoría del PRI, del PAN, del Verde y Peña Nieto, lo que hacen es engañar a las y los mexicanos. Finalmente, el artículo 139 afirma con toda claridad que el Ejecutivo Federal deberá diseñar una estrategia para sustituir los subsidios generalizados con apoyos focalizados. Es decir, que los subsidios a las tarifas llegarán a su fin para más de 33 millones de usuarios domésticos, lo que significa que cerca de 100 millones de habitantes tendrán que sufrir un aumento en su gasto familiar y, en esa medida, una disminución de su ingreso real debido a la reforma eléctrica. En la actualidad, los subsidios a los usuarios domésticos van de un 50 y hasta un 90% del consumo. Con la reforma que nos proponen, esto llegará a su fin. ¿Cuál es el impacto real de la economía familiar? Aquí se los voy a mostrar a las y los mexicanos. Este es un recibo como el que nos llega a todas las casas. Aquí hay un apoyo gubernamental, es el subsidio. En este caso, el costo de producción para esta familia fue de 360 pesos con 37 centavos. La aportación gubernamental, o sea, el subsidio, es de 318 pesos con 8 centavos. Esta familia paga 49 pesos aplicándole el subsidio. Es muy fácil, revisen en sus casas los recibos y sabrán cuánto van a pagar. Ahora, con la aplicación de esta ley, esta familia ya no va a pagar 49 pesos, va a pagar 678 pesos con 45 centavos. Esta es la realidad, esto es lo que nos dice este dictamen. En la actualidad, entonces, sin embargo, ustedes, senadoras y senadores del PRI, del PAN, del Verde, vienen a esta tribuna a decir que las tarifas no aumentarán. Nada más falso. Sería útil para el debate que no se contradijeran y que informen al pueblo de México. Finalmente, que las y los mexicanos se preparen a un descomunal aumento de tarifas y su encadenamiento en el sistema general de precios por la reforma de Peña Nieto, del PAN, del PRI y del Verde Ecologista. Muchas gracias. Gracias, senador, y gracias por ser tan